Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre bueno, damos muchas gracias por su amor y su misericordia para con nosotros. Bendecimos su nombre por permitirnos llegar a este fin de semana, sábado 31 de octubre. Reconocemos su gracia en nuestras vidas, su cuidado, su providencia y su amor. Y no nos queda más, Señor, que postrarnos ante sus pies y rogar su cuidado, misericordia y protección cada día sobre su iglesia, de tal manera que podamos ser fortalecidos en el poder de su Espíritu y podamos también, mi Señor, cumplir el propósito y la tarea por la cual usted nos ha dejado en esta tierra. Señor, ayúdenos cada día a conocerle más, a amarle más, y su Espíritu de poder nos capacite para hacer lo que es correcto ante sus ojos, que podamos llevar la buena noticia a aquellos que han perdido esta esperanza, aquellos que se encuentran naufragando en su vida. Allí, Señor, su palabra sea sustento, fortaleza y salvación para aquellos que lo requieren. Rogamos esta gracia confiando que su Espíritu Divino estará acompañando a su iglesia en el hogar, en el trabajo, doquiera que esté su pueblo, Señor. En estos tiempos, rogamos siga usted fortaleciendo la salud y el cuerpo de nuestros hermanos. Siga fortaleciendo el espíritu y la fe. Siga usted en su gran misericordia sustentándonos. Que en medio de estos tiempos ninguno se pierda. A pesar de las pruebas y de las dificultades, que su iglesia tenga la convicción y la certeza de en quién ha puesto su fe. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, a Él encomendamos nuestra vida y la vida de su iglesia. Lo rogamos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, pues llegamos a este fin de semana, sábado, meditando en esta segunda carta del apóstol San Pedro, y quiero volver a leer los versículos 21, 22 del capítulo 2 de 2 de Pedro para ponernos en contexto y seguir con la reflexión. Dice la Escritura: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mis hermanos, reconocemos nosotros que Satanás y sus potencias de corrupción no descansan, aún después que el creyente ha hecho su curso básico, el cual llamamos el catecumenado, que no es más que la doctrina básica que debe conocer el creyente, y después de haberse bautizado, nunca debe pensar que porque ya se bautizó, es miembro de una iglesia y asiste a la misma, ha de descansar de los ataques del maligno. Muchos creyentes, cuando comienzan el caminar y ven lo rudo que se pone el asunto por los ataques de Satanás, muchos que son débiles en la fe o que no han sido cimentados, pues tienden a retirarse, a ir de nuevo al mundo pagano, a sus actividades, a su vida pasada. Tristemente sucede con muchos. Pero aquí el apóstol San Pedro nos da advertencias claras para todos. Usted no puede descansar, ¿verdad?, descuidar su fe y su vida cristiana creyendo que Satanás le dejará en paz. Nos vamos a morir. Así usted llegue a la vejez, toda su vida es un diario luchar contra Satanás y sus huestes. Porque Satanás busca corromper al creyente, volverlo a su vida pasada, a su vida pagana. Entonces, y no podemos descansar en ese sentido. Usted puede tomar un descanso de algún ministerio que ha realizado, pero no de la vida cristiana, no de su trabajo como hijo de Dios, no de su comunión con su Señor.
Nadie puede tomar su año sabático de la comunión con el Señor, porque el apartarnos de esa comunión, de esa intimidad, de esa relación con el Señor, nos coloca en un punto de vulnerabilidad. Seríamos fácil presa del maligno. Sabemos que Satán busca por todos los medios enredar de nuevo a los convertidos y los quiere volver a la corrupción moral. Embaucan a los hombres con sus negocios, preocupaciones y placeres para que pierdan el conocimiento de Cristo y su libertad. Así lo declara la carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Quiero leer también esta carta de 2 Timoteo 2:4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es las artimañas de Satanás, sus estrategias están bien tejidas y realizadas, y allí hay que estar alertas, porque estas preocupaciones, afanes cotidianos, estos placeres y negocios de los hombres pueden ser justamente los medios que Satanás utilice para que el creyente pierda su conocimiento de Cristo y también termine perdiendo su libertad. Si a Satanás le funciona esto, el hombre viene a parecerse como una oveja que se ha enredado con su lana en las espinas. Tengamos cuidado, porque estas advertencias son muy puntuales para nuestros tiempos. Probablemente usted pueda jactarse, ¿verdad? O uno de cualquiera de nosotros podría jactarse, decir: yo no soy esto, no soy aquello, pero a lo mejor no nos damos cuenta que estamos siendo atrapados por los afanes y preocupaciones de este mundo, por los negocios de este mundo o los placeres de este mundo. El creyente diariamente experimenta cuán difícil es permanecer en la luz a la que ha sido llamada. El estado último del que recae es peor que el primero. Así lo dice el apóstol San Pedro. Este proverbio, que tiene su origen en la experiencia humana, es también válido en el cristianismo. Jesús se sirvió de él para prevenir nuestra caída. En Mateo 12:45 nos declara esto. Mis hermanos, todos sabemos que una persona, por ejemplo, que está atrapada en un vicio de codependencia, cualquiera que éste fuere, finalmente, si la persona no tiene voluntad para salir adelante, no busca ayuda, volverá a caer y su estado será peor que el primero, porque se añade el sentimiento de culpa y el sentimiento de incapacidad. Cada vez el hombre se va convirtiendo de que no puede, y la culpa, que es tóxica, porque no es una culpa que lleve al arrepentimiento o a la salida, sino que simplemente se automortifica al hombre con esta culpa, pues le hace sentirse cada vez menos capaz y más inútil para salir de su vicio. Dice Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mis hermanos, advertencias que nos ponen a nosotros, como dice nuestros dichos populares, coloquiales: si ves la barba de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar. Lo que nos está diciendo la Escritura es que tengamos cuidado. Nadie está exento de caer. Cuando escuchamos, ¿verdad?, de líderes que han caído en diversos pecados, pastores en Estados Unidos que se han suicidado, etc., eso nos debe de llevar a una dependencia absoluta de nuestro Dios. Porque si los líderes están cayendo, cualquiera es vulnerable entonces al pecado. Por eso el creyente no puede descuidar su relación con su Señor, tiene que estar alerta. Como hemos dicho, Satanás no tiene otro objetivo
sabe que su fin se acerca y él quiere arrastrar consigo a la mayor cantidad posible de los hombres, incluyendo, si fuere posible, seducir y engañar a los creyentes. Él está haciendo guerra a nuestro Señor a través de ese ataque contra la fe del creyente. Pensemos que cuanto mayor sea la gracia, mayor es la caída. El Señor nos da todo lo que necesitamos en la lucha por una vida auténtica y pura en Él. En realidad, la victoria del creyente ya está asegurado. La fortaleza para salir adelante ya está asegurada. Aún el apóstol San Pablo, cuando pasaba luchas profundas en su propio corazón de diversas índoles, en una ocasión le dijo al Señor que quitara el aguijón de su carne, y el Señor por 3 ocasiones le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso Pablo decía: me gloriaré en mis debilidades, entonces, porque ahí se reflejará el poder de Dios. Gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor nos ha dado estas promesas ciertísimas, promesas en las cuales debe descansar la fe del creyente, que su Señor le ha dado una gracia que es suficiente para sustentarle. Y allí donde usted se sienta débil, recuerde que allí se perfeccionará el poder del Señor. Cada creyente debe estar consciente de que hay redes que el maligno está tejiendo, muy sutiles, que podemos verlas como no malas, pero esos negocios de la vida, esas preocupaciones y afanes en la búsqueda de los placeres terrenales pueden terminar apartando al creyente del conocimiento de Cristo y llevándolo cautivo al pecado. Muchos que comenzaron en este camino de la libertad volvieron a ser esclavos del pecado. Cuando escuchamos el proverbio, ¿verdad?, acerca de que el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al cieno después de haber sido lavada, nos hace recordar a nosotros que debemos ser muy cuidadosos, muy precavidos, que debemos aprender a depender y a sustentarnos cada día única y exclusivamente en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu de nuestro Señor. Porque cuanto mayor sea la gracia, mayor es la caída. Aquí estamos hablando de aquellos que han recibido una vocación y una tarea de liderazgo en medio de sus hermanos. Mucho cuidado tengamos todos. Ninguno es mejor que otro. Nosotros debemos estar con humildad dependiendo de nuestro Dios para que podamos vivir esa auténtica vida de libertad, de pureza y santidad en el Señor Jesucristo, que nos da todo lo necesario para vivir en la victoria contra el pecado. El verso 21 nos habla de serias consecuencias para aquellos que viven así. Dice el versículo 21. Leo: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue entregado. Quien se ha apartado de la fe cristiana y ha vuelto a la vida pagana está en situación totalmente diversa de la del pagano que no conoce otra cosa. La culpa crece en el conocimiento, pues tenemos mayor responsabilidad delante de Dios. Dice Lucas 12:47, aquel criado que, habiendo conocido la voluntad de su Señor, no preparó o no hizo nada conforme a esa voluntad, será castigado muy severamente, pero el que, no habiéndola conocido, hizo cosas dignas de castigo, será castigado con menos severidad. Y luego en Juan 15:22, si Jesús no hubiera venido y no hubiera hablado a los judíos, no tendrían pecado, pero ahora no tienen disculpa. San Juan 15:22. La Iglesia ha experimentado a lo largo de su historia repetidas veces que los apóstatas la perjudican más que los paganos. Tengamos cuidado de nosotros de ser aquellos apóstatas. Hebreos 6:4-8, Hebreos 10:26, 1 Juan 5:16 y siguientes versículos, 1 Timoteo 6:3-5, son uno de los muchos textos que nos advierten sobre los apóstatas.
y cómo perjudican a la iglesia. Mis hermanos amados, estas advertencias no las echemos en saco roto. Vivamos con humildad, aprendiendo a depender de Dios y seamos cuidadosos en las advertencias que recibimos. Ninguno está exento de estos ataques del maligno y de poder caer si no toma en serio la palabra de Dios. Por otro lado, no debemos vivir con miedo, sino confiados, siempre alertas, siempre sobrios y velando, pero confiados, puesto que no luchamos en nuestras fuerzas, sino que luchamos en el poder del Espíritu y nos sustentamos en la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Dios les bendiga, tengan un excelente fin de semana lleno de bendiciones, síganse nutriendo y alimentando la palabra de nuestro buen Dios y que sea para glorificar el nombre del Señor y para el crecimiento de vuestra fe. Mis hermanos amados, si el Señor lo permite, el lunes continuamos con nuestras reflexiones.